compré, no siempre el marketing, de la marketing internacional, compré una pantalla y como que no me sirve. Entonces la había probado ayer y ya hoy como que alguien movió aquí, no sé. Entonces no ha funcionado. Entonces estoy aceptando a sus compañeros y vamos a iniciar. Parece que son bastantes. Casi terminamos. Ay, aquí fue. No sé qué es lo que creo que ya están todos, sí. Ya están todos. Ah, no, aquí está otro, parece. No, ando todo perdido. Yo creo que ya estamos todos. Ok, entonces, el día de hoy, vamos a ver, fíjense si me pueden pasar. Permítame un segundo, ¿cómo? Permítame. Hay 3 personas en espera. Parece que me faltan todavía 3. Ok, entonces vamos a continuar con lo que es el marketing internacional, ¿verdad? Y les preparé una presentación, permítanme un segundo, para que quede bien claro lo que es el marketing internacional. Me faltan 2 más. Entonces voy a compartirlas ahorita. Permítanme. Voy a compartirlas ahorita. Ay, sí que hay otra persona más. Vamos a ver. Ya con las empresas no hay duda, ¿verdad? Cómo se está realizando, hay que ver cómo están. Todavía no he podido revisarlas todas, pero cualquier duda yo les voy a decir por WhatsApp. Saben que están todos los compañeros, todavía hay algunos perdidos. Ay, Padre Santo. Quiero que quede bien aquí esta, admitir, pensar, no sé dónde está, permítanme, que ya me enredé toda acá. Ok, aquí está. Entonces, vamos a ver lo que es la internacionalización. ¿Qué entienden? Entonces, vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por internacionalización? Buenos días, Lick. Entenderíamos como algo que aplicaría a todos los países del mundo, o por lo menos a su mayoría. Algo que puede ser utilizado o adquirido en la mayoría de los países, que está acorde a la mayoría de las leyes de todos estos países. Ok, ¿con qué fin las empresas se internacionalizan? Bueno, con el fin de expandir la capacidad de la empresa en sí, de crecimiento, de poder producir y vender más. Ese sería el fin común. Ok, ¿qué empresa conocen ustedes que han cumplido con esto? La Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Quién más? Bimbo. Bimbo. Sony. McDonald's. McDonald's. Vamos a ver. Apple. Apple. Ahora, ¿ustedes creen que estas empresas nacieron así, con ese fin, o qué pasó? ¿O qué creen ustedes que fue lo que pasó? Lick, en el caso, por ejemplo, alguien mencionaba siempre de inicio, ahora mencionamos a la Coca-Cola, que es una de las empresas que ha subsistido durante tanto tiempo. Y la Coca-Cola comenzó por un error, como dice, comenzó siendo un jarabe. Comenzó en una tienda, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, es un producto a nivel internacional. Entonces, creo que es un buen ejemplo a tomar. Ok, entonces sí, entonces vean, las empresas en sí no nacen como decir que voy a internacionalizarme o voy a vender en un inicio, aunque
el plan es ese, con la globalización, entonces tienen que ver cómo se van a expandir. Entonces aquí es cómo percibir las diferencias, ¿verdad? Y comprender el contexto, los objetivos. Introducción a diferentes teorías de la internacionalización y comprender cómo afecta el contexto, ¿verdad?, a la internacionalización. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un problema. Yo les contaba lo que pasó la vez pasada con una empresa que quiso vender unas legumbres en Japón. Entonces todo estaba bien, pero nosotros tenemos un problema, que es la capacidad instalada. Si no estamos preparados para poder proveer al cliente con toda la producción, entonces ahí tenemos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos clientes. Porque esta empresa, me acuerdo que pidieron no sé cuántas libras de una verdura y resulta que no podían cumplir. Entonces, ¿qué pasa? No son competitivos. Entonces, claro, hay una palabra clave en los negocios, ¿verdad? En los negocios internacionales o lo que es marketing internacional, que es la incertidumbre. ¿Incertidumbre qué es? Riesgo, nuestra palabra lo dice. Entonces, los riesgos dependen de qué? Del sector, del socio comercial, ¿verdad?, del mercado extranjero, las normativas, preferencias locales, ¿verdad?, la geopolítica, el clima, ¿verdad?, y lógicamente lo que ha pasado ahorita, lo que es el COVID, que ha sido una cosa terrible, ¿verdad?, porque nos ha parado toda la economía. Y nos preguntamos, ¿realmente era necesario parar la economía? ¿Ustedes qué piensan? Lee, creo que, bueno, es como es una situación que nunca, bueno, no se había vivido en 100 años. Creo que ningún país estaba preparado para la situación y no se manejó de manera adecuada. No habían planes de contingencia para este tipo de fenómenos. Tenemos planes de contingencia para fenómenos climáticos, porque como mundo, bueno, como el mundo entero, sufrimos de huracanes, sufrimos de tormentas, sufrimos de lluvias, de derrumbes, de terremotos, pero no estábamos preparados para una enfermedad como esta. Entonces creo que no se manejó de la manera adecuada, porque hoy por hoy salimos, la mayoría del sector económico, bueno, en mi caso yo trabajo en la banca, trabajo en banca automática, entonces nosotros nunca nos detuvimos de trabajar, pero la mayoría de las empresas cerraron por instrucciones del gobierno en sí, o sea, por un temor, por una incertidumbre, como lo que estamos platicando en este momento, porque se ligó demasiado al riesgo, porque no conocíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos cómo manejarlo, y nuestros departamentos, que en este caso serían salud, sería PECO, y el Estado en sí, como tal, no tenía la más mínima idea de cómo aterrizar ante la situación que se presentó al país. De repente otros países lo manejaron de manera más adecuada, como El Salvador o como los coreanos, no sé. Eso creo yo. Sí, entonces más que todo, muchas gracias, la incertidumbre de no saber cómo actuar, del desconocimiento en sí de la enfermedad, porque no sabíamos muchas cosas, ¿verdad? Los riesgos. Acuérdense del relajo de que pensábamos de que con solo tocar algo, ahí se pasaba la enfermedad. Entonces ese es el problema, el desconocimiento. Ahora sabemos que no es así, aunque todavía seguimos con ciertas medidas, porque como no hay una verdad absoluta en este contexto, y el problema ¿cuál es? ¿Cómo van a aceptar mi producción? ¿Cómo ya, aparte de esto, que se paró todo lo que era el transporte? Pero entonces, lo contrario al riesgo, como vemos aquí, es el control, cómo posicionarse según el riesgo. Entonces, ¿qué es invertir más o menos en la empresa extranjera? ¿Verdad? Y la flexibilidad o compromiso, son una incertidumbre si nos arriesgamos a exportar. Imagínense, no han dado datos, pero sería interesante saber qué pasó con toda la producción que estaba planificada para el mes de marzo. ¿Qué pasó con toda esa agricultura? Nadie nos dijo nada. ¿Qué pasó con eso? ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó con eso? Con nuestros agricultores.
no tenemos información, nadie nos dijo nada. Usted sí Yo lo que escuché en las noticias la vez pasada es con respecto al banano, que se lo estaban dando a los animales para que se los comieran porque se les estaba dañando. Vean, qué terrible, porque no hubo un plan de contingencia, ¿verdad? No hubo un plan de contingencia con los compromisos. Claro, mire, es que no hay información. Yo estaba buscando información de qué pasó en ambas líneas, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando del marco, ¿verdad? De que va de un punto A a un punto B. La gente generalmente paga con antelación. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se protegieron? ¿Qué había? Porque sé que hay seguros, pero ¿qué pasó? Pero no todos tienen seguro. ¿Qué pasó con eso? Entonces habría que ver. Entonces tenemos aquí el marco CAGE a distancia, ¿verdad? ¿Dónde es el centro de distancia de un punto específico A y B? Entonces aquí tiene que ver con lo que es lo cultural, lo administrativo, lo geográfico y lo económico. Entonces aquí es bien interesante, ¿verdad? Ver este contexto, ¿verdad? Porque abarca muchas cosas, no solamente de que yo vendo, no es un simple vendedor. Entonces tenemos aquí también... Entonces tenemos aquí lo que es la distancia cultural. Esto es importante, casi no lo vemos, pero creo que va a haber una clase de negociación, ¿verdad? En lo cual, ¿cómo es cada cultura? Entonces, conocidas como instituciones informales, producidas ¿por qué? Por las interacciones entre las personas, ¿verdad? Puede identificarse como lengua, etnia, religión, valores, normas y tradiciones. Entonces, que cada cultura, cada país hace una forma diferente como ellos hacen sus negocios. Por eso es que es importantísimo conocer cómo se va a entrar a un mercado. ¿Cómo vamos a entrar nosotros a un mercado? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cuáles son las formas de negociar de estos países? Hasta en la forma, ¿cómo les digo? Hasta en la forma en cómo abordar a una persona. Entonces, decimos que los latinos somos como más informales. A los latinos les encanta, no sé, ¿quién de ustedes vieron la serie The Office o La Oficina? ¿Quién la vio? Nadie la vio. Bueno, seguro que la miraron, ¿verdad? ¿Cómo acostumbra ahí a hacer las ventas? Que muchas veces podrían pensar que los norteamericanos lo hacen como en un almuerzo, y muchos latinos les gusta cerrar negocios comiendo o en una cena. De hecho, yo tuve la oportunidad de negociar con varias gente de diferentes países, y miren, era interesante. La verdad es que como género es difícil, depende del tema, y a veces decimos que somos sexistas o que cómo estamos, lo femenino con lo masculino, pero es diferente ir a negociar mujer con mujer que hombre con mujer. Son diferentes, o uno digamos hombre con hombre, porque la cultura es diferente. Por ejemplo, hay negocios en los hombres que piden y tal, no, pidamos un traguito, ¿verdad? Y nosotros tenemos otro concepto de cómo vamos a hacer eso, y se cierran negocios así. Entonces tenemos que hay una distancia cultural. ¿Por qué? Porque tenemos que hay diferentes cosas. Número uno, diferentes idiomas. Cuando hablamos de diferentes idiomas es hasta el español. Hasta el español. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de ir a hacer negocios en Costa Rica. Entonces venía el gerente de la otra empresa y decía, hey, vos maje, vení para acá, así, hey, vos maje. Y yo, o sea, le está diciendo maje, ¿verdad? Pero es maje. Entonces, una palabra, decía, Dios mío, o sea, si trata a la gente, ¿qué significará? ¿Ustedes saben qué significa maje o maje en Costa Rica? No, Lick, la verdad que no. Es como decir, hey, chavalo, hey, joven, o sea, sí, no es despectivo. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Cuando alguien le dice maje a alguien, uno queda como, o sea, yo asustar. Aquí es como que le digan tonto o algo así, algo parecido, ¿no? Exactamente. Vean que no es que me van a lanzar, por eso hay una preparación para poder negociar, de cómo lo lanzan allá. Y yo asustada, yo solo decía, yo lo quedaba viendo y asustada. Y no digamos con los argentinos.
o no digamos, pero digamos que vocean. Y nosotros estamos acostumbrados, bueno, por lo menos yo, al usted, y que lo voceen a uno. Entonces, como, claro, digamos, un choque cultural, ¿verdad? Entonces, claro, hay diferentes gustos, ¿verdad? Y nada que ver, la religión, son diferentes religiones las que hay, ¿verdad? Y hay normas, hay ciertas normas sociales que hay. Es bien complicado. No puede ser que parece que fuera sencillo, pero en realidad no lo es. Porque imagínense que hasta barreras de las normas. Por ejemplo, en la India, una mujer, el papel es casi minúsculo. Es más, todavía en Egipto, yo me acuerdo que cuando y estamos haciendo un simple comercio, miren, yo iba a hablar con mi esposo y yo preguntaba cosas y miren, ignorada. Le voy a voltear a mi esposo. Entonces, y sí, eso fue en Egipto, así era. Entonces, vean que es diferente la cultura, el papel de la mujer en una cultura, como es para negociar. Por eso es que hay empresas que no es que sean sexistas, pero en algunos departamentos es necesario que sean varones. Entonces, vean, entonces tenemos, claro, ahí tenía que ver la dimensión cultural de Hobson, que es un artículo muy bonito de ver, ¿verdad? El de Hobson, porque aquí nos habla de un montón de cosas como la gente actúa, ¿verdad? Entonces, él dice que hay 4 dimensiones, ¿verdad? Que es el individualismo versus el colectivismo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esa es la dependencia que los individuos tienen con respecto a una estructura social a la que pertenecen. ¿Por qué? Porque en algunos países jóvenes hay clases, sí, tristemente, aunque no lo crean, hay clases. ¿Quién puede decir en qué cultura están las clases bien diferenciadas, clases sociales? ¿O qué han escuchado ustedes? Bueno, está la India. La India está bien marcada en clases sociales. Entonces también nos habla Hobson de la distancia del poder, ¿verdad? Que se refiere al grado en que los individuos menos poderosos de un grupo aceptan una distribución desigual del poder. Hay distancia del poder. ¿Usted cree que hay distancia del poder? Hoy es lunes. Por eso dice que el lunes ni las gallinas ponen. Nadie me ha dicho nada. Hoy es martes. Hoy es martes. Pues yo ando perdida. Qué barbaridad. No es que con esto, ¿verdad? Uno anda desubicado, perdón. Ok, entonces tengo lo que les hablaba yo, lo que era la masculinidad con la feminidad. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Verdad? Entonces, claro, vemos que es una relación del humanismo. ¿Qué piensan ustedes de lo que hay, la relación entre un hombre y una mujer en los negocios? ¿Qué han sentido ustedes? Como dice usted, Lee, depende de la cultura, porque vaya, en nuestro país, pues la mujer es escuchada y puede hacer negociaciones y es tomada en cuenta, ¿verdad? Pero si nos vamos a otros países que son bien tradicionales, ¿verdad? Que su cultura, pues la mujer pues tiene que estar en casa y no tiene derecho a hablar, ¿verdad? Entonces, ahí pues está esa gran barrera, ¿verdad? En donde pues no le van a poner atención, como daba el ejemplo usted, que una simple preguntaba el precio de algo y no le hicieron caso, ¿verdad? Entonces eso se da en las culturas y más en algunos países, ¿verdad? Más que todo acá en Centroamérica, en América creo que es de manera diferente, ¿verdad? Sí es tomada en cuenta la palabra de la mujer y sí, pues podemos ver que muchas mujeres pues tienen buenos puestos, grandes puestos, en donde tienen voz y voto. Pues no sé cómo está ahorita el ambiente organizacional, ¿verdad? Porque yo dejé de trabajar en empresas hace mucho tiempo, pero yo recuerdo que yo caí de jefa en una empresa de varones y mira, fue difícil. Fue bien difícil.
¿verdad? De hecho, tuve que despedir al supervisor porque no aceptaba. Y de ahí enfrentarme con los gerentes, porque no sé bueno, estamos hablando del 98, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hubo un gerente financiero que me quiso a mí algo de finanzas y vengo yo y mandó, que mandó un correo con copia, y yo trabajaba en una empresa internacional, con copia a todos los gerentes de América, y yo furiosa, diciendo que lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque algo financiero. Vengo y claro, lo primero en este caso, y eso hombres y mujeres, no necesariamente mujeres, cuando pase algo así, lo primero es no reaccionar. Eso, y para variar, siempre era un viernes que uno no puede hacer nada. Entonces yo tranquila, solo recibí el correo, y lo que hice fue trabajar todo el fin de semana, y el lunes mandé un correo de Excel con 5 hojitas de Excel, dando mi punto de vista, pero ya no hablando de emoción, pues que se lleva a cabo. Me acuerdo que, aunque no lo crean, esa acción me valió el respeto de muchos gerentes. Y me decían, esta tele es una palabra, o sea, qué barbaridad lo que le hizo al gerente tal. Yo, no es pelea, sino que uno puede hablar a la ligera y decir, eso no sirve si no ha hecho usted los cálculos. Entonces, a veces para la mujer es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, tenemos también lo que es siempre de Hofstede, que es lo de corto y largo plazo. La orientación a largo plazo es la quinta dimensión de Hofstede, ¿verdad? Entonces, agregada después de los factores finales que vimos anteriormente. Entonces, claro, eso tiene que ver el pensamiento oriental versus el occidental. Porque ahora, cuando decimos largo plazo, ¿qué es? Más de un año. Fíjense que antes, largo plazo, es que como estamos en un mundo tan cambiante, tan rápido, antes yo recuerdo cuando yo estudié, largo plazo eran 5 años. Eran planes a 5 años. Pero ahora, ¿qué pasa? Entonces la orientación a largo plazo, que con la perseverancia, En la actualidad, los planes a largo plazo ahorita no es hasta cierto punto, porque usted hablaba del mercado financiero. En el caso que el rubro en que yo me muevo, el mercado financiero ahorita está extremadamente fluctuante. El mercado de la producción, otro mercado fluctuante. La seguridad de nuestro país, de nuestro gobierno, extremadamente fluctuante. Entonces, qué difícil es para una empresa tomar una decisión de hacer una X inversión con tanto pro y contra, ¿verdad? Entonces, creo que en la actualidad, hablar de largo plazo, las empresas están hablando de hacer planes a corto plazo de 6 meses para esperar resultados y ver posibles futuras inversiones. Solamente, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces sí, vemos que el mundo está en una cosa increíble cómo está cambiando, ¿verdad? Y imagínense que hubiéramos hecho largo plazo con lo que pasó el COVID, ¿qué pasaría? Imagínense que, bueno, se murió el doctor Marcio, ¿verdad? Que estábamos ¿se acuerdan? Con la autoevaluación, que era algo que lo íbamos a hacer, y todo se trastocó. ¿Por qué? Por una pandemia. Entonces vean que hay cosas, ¿qué es lo que estábamos hablando? De los factores controlables y los factores incontrolables. Hay cosas que nosotros no podemos manejar, aunque nosotros queramos. Es difícil, pero hay cosas que salen de nuestro control. Entonces tenemos también aquí lo que es la distancia administrativa, ¿verdad? Acuerdos institucionales en un país determinado, que son escritos o no escritos, ¿verdad? Aquí hay que ver, aunque a veces en los negocios, a veces puede haber la palabra, aunque generalmente no es algo escrito. ¿Verdad? Leyes y políticas nacionales, vínculos coloniales, bloques comerciales, regionales compartidos, moneda común y la hostilidad política que puede haber, ¿verdad? Y las políticas de los gobiernos nacionales levantan, ¿verdad?, algunas barreras comunes del comercio. Entonces, aquí tenemos que
ausencia a veces de lazos que tengamos, ¿verdad? Lazos coloniales o lazos que hayamos tenido de antes. ¿Por qué? Se fijaron lo que pasó ahorita con las vacunas. El Salvador le pidió 5 millones a China. ¿Se los dieron? 5 millones de vacunas a China continental. ¿Se las dieron? ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Se las dieron o no las dieron? Y Honduras le pidió 5 millones de vacunas a Estados Unidos. ¿A quién creen que se las dieron? No sé, de esa noticia sí no estoy muy al tanto. Pero sí escuché que había pedido. El Salvador, Lick. A El Salvador. Al Salvador, Lick. ¿Y China se las dio? Sí se las dio. ¿Y a nosotros? Entonces, aquí... Es que la costa no solo es de premio. Bueno, pero El Salvador se lo pidió. Aunque claro, hay ciertas acuerdos comerciales, está bien, China es otra cosa, pero igual China tiene negocio con El Salvador, pero nosotros tenemos una relación estrecha con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa aquí con la distancia administrativa? Hay ausencia, como digo yo, de asociaciones políticas o monetarias, hostilidad política, porque ahorita tenemos un problema político aparentemente, ¿verdad? Tenemos políticas gubernamentales que también pueden ser un problema, y tenemos una debilidad institucional. Esto genera lo que es una distancia administrativa. Y luego tenemos lo que es la distancia geográfica, ¿verdad? Entonces, que es mayor que la física. Entonces decimos lejanía física, ¿verdad? También puede pensarse que son fronteras, tamaño del país, zonas de horario, clima, acceso al océano, que también, vean, este es un problema también que hay. ¿Qué países no tienen acceso al mar? Jóvenes de aquí de América. Bolivia. Creo que es Paraguay y Bolivia. Okay, entonces ese es un gran problema que hay, ¿verdad? La tipografía. Entonces tenemos que ausencia de fronteras comunes, ausencia de acceso, ¿verdad?, a estos mercados, y debilidad en donde, en los medios de transporte. Este es un gran problema. Imagínense que, bueno, claro que esa es otra historia. Con la creación del automóvil, eso hizo a que las carreteras en Estados Unidos fue como les digo, un boom de las carreteras. Y esto que viene de lo que es la comercialización. Y miren, no es por nada, pero un ejemplo que tengo yo es Dallas y Houston. Desde el 94, 95, están haciendo freeways y carreteras, y miren, no terminan nunca. Y esto es ayuda a lo que está pasando aquí en Tegucigalpa, para que ahí están haciendo tantas carreteras, movilización, los puentes que hay, que en realidad eso va a ayudar. Claro, lo único malo aquí, no se puede negar el corte de los algoritmos que ha pasado. Pero, como dice también ahora de ubicarnos en esto. Porque tenemos que la distancia o diferencias económicas, ¿verdad? Que es el PIB de un país, ¿verdad? Entonces, la renta per cápita y las diferencias de recursos. Entonces, ese también tiene mucho que ver con eso. Entonces, que diferencias en los ingresos de los consumidores, porque, vamos a ver qué les da. Sí, eso también tiene que ver mucho con los precios, lo que vamos a vender aquí en Honduras. ¿Qué podemos nosotros vender, verdad? Porque no podemos vender, bueno, ahorita hay un caso, ustedes están escuchando de las ollas Prestige, las famosas ollas Prestige en Estados Unidos. ¿Han escuchado esa marca? Yo no. No, la verdad que no. No. Bueno, la verdad es que yo tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros, hay una diferencia de ingresos en el consumidor. Entonces, esta soya va a estar como bien difícil que logren llegar acá. Mi tía me regaló, me dice, unas ollas Prestige, que son lindas, que son aquí, que son allá, porque aquí las tengo y no las estoy usando. Y me acaban de llegar ahorita, para una caja, casi me dice, y usted me dice, cuestan, bueno, 2 años dando $88. Ahí se las voy a enseñar porque no las traje aquí, las tengo en la sala. Tal vez me las hagan al ratito. Como $2,000 y pico. 3 freideras. 3. Casi me muero. ¿Qué? Yo no las quería ni agarrar. ¿Va a venir eso aquí?
¿Quién va a comprar 3 freideras a ese precio? Yo ni loca. Los ricos, Lick. Pero ni los ricos, porque quien le dio fue mi tía, que se la vendieron, un vendedor astuto se la vendió. Entonces vean que esos productos aquí no van a venir. ¿Por qué? Porque hay diferencias, como les digo, en los ingresos. Por ejemplo, ustedes han visto aquí un Rolls Royce en Honduras. No, yo no he visto un Rolls Royce. No, Lick. No, ¿Viste? No, Lick. Entonces veamos, entonces vean por qué entonces no puede haber, porque no somos nosotros clientes. También los recursos naturales, ¿verdad? Los financieros y los humanos. Pero claro, aquí en Honduras pues tenemos un buen recurso humano, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que es la información o los conocimientos que podamos tener. Entonces todo esto es importantísimo al momento de ingreso. Entonces aquí tenemos que hacer con las diferencias transfronterizas que hay, ¿verdad? Entonces tenemos que la adaptación, antes que se me olvide, de hablar de la internacionalización, que es lo que estábamos hablando, es la que sigue. Ok, vamos a ver si seguimos. ¿Está lista el que va a exponer la internacionalización? Pero el índice. ¿Cuál es la tarea? Me olvidó. El índice de conectividad global. El índice de conectividad global. Entonces vamos a darle chancecito ahí, solo voy a poner esto. Entonces tenemos las 3A, ¿verdad? Que es la adaptación. Entonces vemos como Airbnb vino a adaptarse. ¿Qué es Airbnb? ¿Alguien sabe qué es Airbnb? Ok, si no saben, vamos a Es una aplicación, Lick, ¿vale? donde uno puede, es una aplicación donde uno puede hacer reservas en hoteles, casas, cuestiones así. Ok, para Nina, viajes. exacto. Mira, profesor Danesia, ¿cuánto cuesta una habitación en un hotel? $100, más depende del hotel. Pero cobran por persona, ¿verdad? Entonces, como por persona creo que cobran como 150, 170, aparte del carro, que el parqueo, ¿verdad? Entonces vino como un sustituto de los hoteles. Eso digo, ahorita con este relajo de las vacunas de COVID, el suegro de mi hijo se fue para allá un mes. Y eran 6 miembros de la familia, ¿verdad? Y bueno, de hecho se llevaron a mi hijo también para allá, porque como sea medicina, para vacunarse. Entonces él pagaba $100 diarios en una casa con gimnasio y con todo, y $100. Eso es, la verdad que sí, es caro, pero ¿cuánto le hubiera costado un hotel 30 días? Entonces, vea, hubo una adaptación, ¿verdad? ¿Por qué? Adaptarse al mercado menos costoso, ¿verdad? Participando de los productos que varían de un país a otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí plataformas adaptadas a las necesidades de cada país y tenemos la agregación que supera las diferencias, aprovechar las similitudes entre países, o sea, regionalizar o como llamamos en otros términos, tropicalizar los servicios. Y lo que es el arbitraje, aprovechar las diferencias entre las fronteras como oportunidades. Entonces, el ejemplo de Airbnb es que adopta 3 estrategias. Usted para estar en esta plataforma usted tiene que cumplir ciertos requisitos. Usted tiene que estar activo, mover y ver cómo la gente habla bien de usted y lo va bajando. Vamos a ver después de esta plataforma después. Ok, entonces vamos a ver quién va a exponer, jóvenes. ¿Tiene transparencias o algo? Ya puedo compartir. Espérense, ahorita voy a ver que si me perdió esto. Tengo que mover esto. Un segundito. Espérenme que me ubique acá. Hoy ando perdida. Aquí se dejan de compartir. Disculpe, Lick, yo también había preparado una presentación. Ay, excelente. Vamos a compartir pantalla. Entonces, solo déjenme aquí. Espérense que no puedo. Quiero dar a habilitar. O si gustas el envío, Lick, para que... Aquí ya lo pueden meter. Entonces vamos a escuchar a los 2 compañeros y tener el tiempo empezamos otra vez, porque estamos 5 minutos tarde. Vamos a ver. Ya pueden compartir.
La ven. Sí. Compañero. Sí. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es el índice de conectividad global. Es sencillo, no es tan difícil su comprensión. Entonces, bueno, este índice es un reporte o un documento que hace DHL en unión con State School of Business, donde toman en base a la información que recaba DHL en todos sus envíos. Pero, ¿qué es DHL? Bueno, se sabe que es la empresa mejor posicionada en cuanto a mensajería y que está posicionada en lo que son 160 países. Entonces, con estos datos, ellos emiten lo que es un reporte en base a todos los países donde ellos tienen presencia. Y con esto, pues, se encargan de lo que es medir la globalización en base a una serie de indicadores agrupados en 4 apartados: los flujos de comercio, los flujos de capitales, los flujos de información y los flujos de personas. Es decir, se encargan de ver las barreras existentes entre los diversos países, cómo reaccionan, a qué países nuevos entran, para ver cómo es el tema de su conectividad. Entonces, en los flujos de comercio, pues haría referencia a lo que son las importaciones y las exportaciones. Los flujos de capitales que se dan tienen mayor presencia en lo que es la parte de América del Norte, y que haría referencia a lo que son las inversiones, ya sean en acciones o diversos activos. Los flujos de información, que por ejemplo estábamos hablando como de la Coca-Cola, entonces cómo la empresa sede le transfiere la información a las demás sedes en los otros países. También podemos poner como un ejemplo también lo que es el contact center y el call center, donde él puede estar operando en México, pero una persona de España llama pidiendo información de un hotel en Honduras. Entonces vemos que aquí entran en juego lo que son 3 países. También serían como las llamadas internacionales para lo que tienen la emisión de nuevas revistas o el envío de paquetes a los diversos países. Y los flujos de personas son los viajes que realizan a diversos países, ya sean por temas académicos, temas de trabajo o lo que son también las migraciones. La globalización, si ven, esta es una gráfica donde nos muestra lo que refleja este índice, es que si vemos en el 2020 la pandemia, pero si vemos que el flujo de información, que es lo que está en gris, creció. Entonces, gracias a la globalización y a la aceptación de nosotros hacia la digitalización, pues lo que es la globalización aún en tiempos críticos no se detiene. Entonces, en una de las revistas que emite DHL, que lo hace anualmente, donde emite un reporte sobre esos países, dice de que la muerte de la globalización es casi nula porque día a día mejora, avanza, innova. Y aquí tenemos pues los países con mayor conectividad, que es por el reporte según de 2020, donde el primer país lo lleva Países Bajos, en segundo Singapur, Bélgica, Emiratos Árabes, Irlanda y Suiza. Entonces, si vemos, la mayor parte de esta concentración es en lo que es la parte de Europa, pero también lo encontramos en Asia, en la parte de Singapur y Emiratos Árabes, y como dije anteriormente, la mayor parte de las concentraciones de inversiones se encuentran en lo que es América del Norte. Entonces, en conclusión, el índice de conectividad permite saber
Recording in progress. Vamos a ver. Ok, muy buena su presentación, Olga. Muy bonita. Vamos a escuchar a su compañero, que también, pero vamos a darle aquí para que pueda compartir. ¿Quién era que seguía? ¿Algo más que quiera agregar, Olga? No, eso era todo. Ok, muchas gracias. Vamos a ver quién sigue. Mire, compañera, licenciada, perdón. Pero la voy a compartir. La misma. La mira. Sí. Es lo que mencionaba la compañera, en realidad. Voy a hacer una pequeña retroalimentación de manera rápida. Que, así como mencionó la compañera, por ejemplo, se divide en 4 flujos, que es el flujo comercial, que es la compra y bienes de servicio entre los países, el flujo de capital, que es la cantidad de dinero invertido en un país por individuos o empresas extranjeras, el flujo de información, como comentó la compañera, que es toda la información de empresas que se brinda en el extranjero, con el propósito de poder seguir con el negocio, como la Coca-Cola. Y el flujo de personas, que también es conocido como flujo migratorio, que se refiere al número de migrantes que entran o salen en un determinado periodo. Como mencionó la compañera, las personas que viajan, las personas que están con becas, las personas que hacen negocios, etcétera. Y así como la licenciada comentó, que si podemos vivir en un mundo aparte de lo que es la globalización, o en este caso el índice de conectividad global, es imposible, porque prácticamente todos dependemos de todos hasta cierto grado. En esta información, lo que más menciona que una de las mayores pérdidas que hubo, que ha costado levantarse, es el turismo, la parte del turismo. Los aeropuertos han estado totalmente cerrados. Actualmente se han abierto, incluso hay muchas personas que yo conozco de aquí de Honduras que van a Estados Unidos solamente a vacunarse. Entonces eso se ha reabierto nuevamente con esos propósitos. Si no existieran esa conectividad global, por ejemplo, no existieran esas posibilidades, entre otras infinitas. Y lo que mencionó la compañera también, cuáles son los primeros lugares en los países que están más globalizados, salvo que también puse de Honduras, que está en el puesto número 96. Y todo de la misma información de donde la compañera también lo sacó, que es de DHL. No, pues mire, siempre hay algo importante, no es que leo porque estoy otra información diferente, ¿verdad? Y es interesante ver, sí, porque miren, marketing internacional también tiene que ver lo que es servicio, que es turismo. Y ahorita, aunque no lo crean, ahorita, ¿cuál creen que es el estado que más ingresos ha tenido en Estados Unidos? Miami. ¿Y por qué? No. Y nomás se baja, le ponen la vacuna. Miami hasta ahorita, porque en realidad fue hace poco. El que ha tenido bastante. ¿Ustedes se acuerdan la bomba que había? De que se podía vacunar solamente en Amarillo, Texas. ¿Se acuerdan de eso? Pero la salían hasta en TikTok. Bueno, no sé ustedes, es más, alguien puso, voy a hablar de Galeano. Galeano dijo, vengan a Amarillo, Texas a vacunarse, y que él dijo, imagínense que no solo en Amarillo, Texas se puede en cualquier lugar. Lo que pasa es que como la bomba fue que era ahí, pues entonces les cuento que Texas, la gente, miren, si la gente viaja a vacunarse, estamos hablando de febrero, marzo, que no es que quitaron la Johnson y aquel relajo, entonces la gente se iba a poner Pfizer en un mes. ¿Qué hacía esa gente en el mes? Porque conste, la gente que viajaba es la que podía. ¿Qué hacía esa gente en ese mes? Turismo. Pues no tanto turismo tampoco, pero sí compraba. Iba a dejar dinero. Y eso es una inyección de capital. Pero entonces resulta que deja, de hecho, por eso fue el boom de que ayer podía vacunarse,
Y la gente que iba no solamente a comprar, iba a comprar. Miren, porque yo hablé con ciertas empresas de Naomi Carr y otras que traen mercadería de Estados Unidos, dicen que la gente mandaba cajas. Bueno, una amiga fue y trajo 10 cajas, estaba loca esa, porque un mes, pero claro, para negocio, o sea, no es que para ella, para negocio, en un mes, ¿qué voy a hacer? Me dice. Y mandó 10, 11 cajas. Entonces, eso vino a incentivar lo que es el comercio. Y Texas fue, entonces, claro, al ver que Texas no tiene tantos problemas y que abrió ya bien la mascarilla opcional porque todos estaban vacunando, vino, y porque era Texas, Mississippi, lo que estaba pegado. No me acuerdo cuál era el otro. Eran 3 estados. Y Miami fue cuando ella dijo, bueno, sí puede venir porque dejamos dinero. Entonces, bueno, esto es lo que quería que viéramos. Y vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Y con respecto a la tarea que pide los ejemplos, ¿cuántos ejemplos tenemos que poner de cada uno? Porque no dice. De las cuotas, de las proteccionismo. Un ejemplo de proteccionismo, un ejemplo de las cuotas, un ejemplo actual. Un ejemplo. Solo es uno por cada ítem que les están dando. El límite de exportación voluntaria, por ejemplo, por lo que hizo Clinton, que le dijo a Toyota, solo puedes traer tantos autos al mes. Entonces, un ejemplo. Pero de cualquier país, ¿verdad, Lick? Sí, de cualquier país. Gracias. Ok, pues para los que trabajan, si no pueden pedir permiso, pues las clases siempre las son. Por eso no se preocupen. ¿Ok? Gracias por eso, Lick. Nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. No, yo sé. Y quiero que sepan también que el examen, vamos a ver si lo pueden hacer a esa hora. La gente que trabaja, sí, quiero que me hagan un listado de la gente que trabaja, porque vamos a tener otra, para ver la hora del examen que van a hacer. Pero generalmente en esta clase hay mucha gente que trabaja y hacen el examen a diferente. ¿Ok? Eso que me he copado decir. Entonces nos vemos. Gracias, licenciada. Nos vemos el día jueves. Miren, no necesariamente, creo que el 9, vamos a ver cómo nos vemos, pero vamos a ver el día, este jueves, ¿verdad? Este jueves, ¿qué fecha es? Este jueves. Y ya cuando hacemos la tarea, generalmente son 2 días antes del examen. Entonces no necesariamente tiene que ser martes y jueves. Yo les voy a decir que nos vamos a ver. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos hasta el jueves si Dios quiere. Gracias, Lick. Gracias, Olguita. Gracias.